Bien, bienvenido nuevamente. Welcome to your new class, nueva clase, lesson module 2. Vamos con el módulo 2. Vamos con el módulo 2. ¿Sí? Entonces, vamos a ver este día Looking Back. Looking Back es el nombre de la unidad. Vamos a ver lesson A, lección A, dice Visiting Places. Lea los años en voz alta, las fechas, luego escuche y revise sus respuestas. Cuando nosotros decimos una fecha, nosotros decimos los números o las cantidades o las fechas, perdón, de dos en dos. Como si yo dijese en español 1986. Entonces yo digo 1986, pero es incorrecto decir las fechas 1986. Es decir, no se dice la cifra completa, se dice de dos en dos. Y eso es lo que nos va a explicar la clase de este día aquí en el módulo, en el libro. Pongamos atención. Please pay attention. Module 2, Looking Back. 2A, Visiting Places. Vocabulary. A. 1653. B. 2004. C. 1999. D. 2025. E. 1841. Bien, si se fijaron, dijeron por ejemplo 1999, pero no dijeron 1000, no dijeron 1999. Para el 2000 en adelante podemos decir 2014, 2014 o 2014. Podemos decirlo de dos formas. Let's move on. Acá dice el siglo, in the 17th century, en el siglo 17. Para decir siglo, el número lo ponemos en ordinal y decimos century. Escuchen, continuemos. Lea el título y el texto del texto y mira las imágenes. ¿De qué crees que se trata el texto? Veamos. ¿Qué crees? A Trip Back in Time. The answer is, la respuesta es, it's about Colonial Williamsburg, Virginia. La colonia Williamsburg en Virginia. Bien, vamos a continuar. By John Smith. Last weekend, I went to Colonial Williamsburg on a trip. I know some people find history boring, but a place like Williamsburg isn't boring at all. History comes alive before your eyes there. Colonial Williamsburg looks exactly like a colonial town in the 17th and 18th centuries. The buildings are the same, and even the historical interpreters dress and talk the same. There are colonial shops, and people make products in the traditional way. I bought a pair of colonial shoes. In front of the old governor's palace, a small band played music from the colonial period. We had some free time, so we took a tour of the Capitol building. It was really amazing. George Washington and Thomas Jefferson worked there. This place is really cool. It's like going back in time. Okay. John went to Colonial Williamsburg last weekend. People make products in the traditional way. John bought a pair of colonial shoes. The music is from a small played music, a colonial period. John walked. We took a tour of the Capitol building. It was really amazing. John walked around the Capitol building and he was really amazed. Let's continue. Past simple of regular verbs affirmative. Pasado simple de los verbos regulares. Pues decimos nosotros. Vamos a continuar acá. ¿Vamos? Bien, usamos el past simple para acciones que comenzaron y fueron completadas en un tiempo específico en el pasado. Ejemplo, compramos nuestra casa hace 5 años. Para acciones habituales o repetitivas en el pasado. Yo siempre iba a dormir temprano cuando vivía con mis papás. Para acciones completadas que ocurrieron una después de la otra en el pasado. Ayer me levanté a las 8, desayuné
y partí a la escuela. Las expresiones de tiempo para el pasado son yesterday, ayer, in 1980, suelen ser fechas. 2 hours ago, hace 2 horas. 5 years ago, hace 5 años. Last night, ayer por la noche. Last week, la semana pasada. Last Sunday, el domingo pasado. Last March, marzo pasado. Para un listado de los verbos irregulares, ustedes tienen que ir al final del libro. Al final del libro, yo tengo la versión Blue Skies. Revisen ustedes. Acá me dice que en la página 107 ustedes tienen el listado de los verbos irregulares. Hay que aprendérselos. Entonces, ¿qué decimos? Si yo quiero decir I go, yo voy. Pero si yo quiero decir yo fui, entonces vamos a ocupar I went. El pasado de go es went porque es un verbo irregular. He went. Él fue. Veamos. She went. Ella fue. It went. We, bueno, nosotros fuimos. Ustedes fueron. Ellos fueron. Otros verbos irregulares son el pasado de have, had. El pasado de buy, bought. Come, came. No, knew. See, saw. Y ahí tenemos más ejemplos. Acá tenemos en sí, primero tendríamos que haber visto, se me pasó aquí el cuadrito, pero lo vamos a ver ahorita, los verbos regulares. Para los verbos regulares es más fácil. Un verbo regular, para ponerlo en el tiempo pasado, solo le tenemos que agregar ed y ya está en el pasado. Ejemplo, yo digo, yo visité, voy a decir I visited. Él visitó, he visited. En este caso tenemos she, ella. Live, ella vivió. Entonces vamos a decir she lived. It tried. Si el verbo termina en y, precedido por una consonante. ¿Cuál es la consonante aquí? La R. Como la R es la consonante, entonces la cambiamos la Y por una I latina y le agregamos ed. Los verbos que tienen un sonido de vocal, stop, y dos de consonante, duplicamos la última letra y le agregamos ed. Stop, stopped. Bien. Ahora dice, expresiones de tiempo, esto ya lo vimos, yesterday, hace 2 días, ya lo vimos en la lámina anterior. Luego tenemos acá, esto ya lo vimos, los verbos irregulares, decimos afirmativo, I played, yo jugué, I ate, yo comí. Negativo, ¿cómo voy a decir una oración en negativo? Nada más, le antepongo la palabra didn't. I didn't play, yo no jugué. I didn't eat. Y si ustedes se fijan, el verbo no se pone en el pasado, se mantiene en así como está. Play no se le agrega ed ni se le agrega nada. Cuando estamos ocupando el negativo, didn't. Vaya, eso es concerniente al tema. Veamos las preguntas. Si yo quiero elaborar una pregunta, yo voy a ocupar el auxiliar did al inicio. Did. Luego pongo el sujeto, en este caso sería she. Pongo el verbo, siempre en el presente. Cuando es pregunta tampoco cambia el verbo. Did she play? ¿Jugó ella? La respuesta, yes, she did. La negativa sería no, she didn't. Un ejemplo más. Did I play? Yes, I did. Negativo, no, I didn't. Y aquí está cómo elaborar preguntas. Did it play? Y cómo contestarla. Yes, it did. No, it didn't. Aquí tienen en el libro todo el ejemplo. Dice, formación. La mayoría de los verbos se le agrega ed. Ejemplo, start, started. Los verbos que terminan en e se le agrega nada más, la letra d. Entonces, aquí tenemos los verbos que terminan en una consonante, ya lo dije aquí, try, precedido por griega, precedido por una consonante, en este caso la R, la vamos a cambiar por I latina y le agregamos ed. A excepción de play, como si usted se fija, antes de la Y hay una vocal, la A. Entonces, yo solo voy a agregarle ed. Bien. La siguiente, ya lo dije, verbo de un sonido de vocal y 2 de consonante, duplicamos la letra y le agregamos ed. Y los verbos, cuando la mayor fuerza de voz está en la última sílaba, nótese acá, prefer. Acá está la mayor fuerza de voz, entonces yo voy a duplicar la última letra y agrego ed, preferred. A excepción de answer. Answer, yo solo le voy a agregar ed y ya está en el pasado. Recapitulando,
los verbos regulares, todos tienen que terminar en ed, usando esta regla. Ya lo expliqué, si termina en e, solo d. En este caso, la cambiamos y por latina. Y si tiene un sonido vocal y dos de consonante, lo duplicamos y le agregamos ed. Pero si usted se fija, todo termina en ed. Mientras que los irregulares cambian totalmente. Dice la página 121. Veamos si me aparece a mí. La página 121. Regresemos. Unidad 1. Veamos si no, a mí no me aparece. Entonces ustedes tienen un listado ahí de los verbos irregulares. ¿Sí? Entonces ustedes tienen que buscarlo. Acá nos decía en qué página lo pueden ver. Al final del libro está. Ahora dice, antes de terminar, nos queda este ejercicio. Quiero ver. Esto ya estuvo, ¿verdad? John went to Colonial Williamsburg last weekend. People make products in. Este ya estuvo. Vamos a ver, ya la violencia, jóvenes. Vamos acá, complete las oraciones con el pasado simple de los verbos. ¿Cuál es el pasado? Go es un verbo irregular. El pasado sería went, pero vamos a ordenarlos según la oración. Entonces vamos con la primera. I cleaned my house 2 days ago. Yo limpié mi casa hace 2 días. I'm not cleaning it again. No la limpio de nuevo. Last Saturday, el sábado pasado, I went. Went va a ser el pasado de go. Yo fui de compras y compré, que es el pasado de buy. Bought unos vestidos hermosos. Do you want to see? ¿Quieres verlo? Last night I stayed. Ayer por la noche yo me quedé en casa. And watched. Como es regular, termina en ed. Bien, estos dos son regulares. Y vi televisión. I was very tired. Estaba muy cansado and didn't want to go out. Y no quería salir. My brother Tina went to the movies last weekend. Mi hermana Tina fue al cine el fin de semana pasado. Nos vamos acá. Escuche y nótese la diferencia en las terminaciones, en los sonidos. Por ejemplo, aquí tenemos liked, liked. liked, Si usted se fija, la terminación acá va a ser de T. Permítame. Bien, en este caso, la terminación es, no todo se pronuncia de la misma forma. Es decir, light, escuchemos, vamos a pronunciar al final la ed como una T, light. Performed, como hay una vibración, la terminación ed se pronuncia como una D, performed. Y hated, como termina en T, ese sonido lo vamos a pronunciar como una I de la pronunciación, hated. Escuchemos y repitamos. Listen and repeat. liked, liked, performed, performed, hated, hated. Bien, esa es la lección. Ahora nos vamos acá. Vamos a ordenarlos según su pronunciación. Listen. B, Looked, visited, worked, prepared, started, wanted, happened, helped. Bien, ahí están, si ustedes se fijan, por su pronunciación. Ahora solo queda una pequeña actividad, creo. Bueno, esto no. Vamos a hacer una pausa y me van a trabajar en 3 enlaces extra que van a ver. El tiempo es bien corto, yo voy a dar el ejemplo con un enlace. Ustedes los 3 enlaces se van a ir y van a tomar una captura de imagen y van a contestar los ejercicios. Por ejemplo, present, I start. Presente, el pasado, I started. Cuando ya terminen los 10 ejercicios, aquí está para revisar. Y acá 12%, aquí al finalizar toman una captura de pantalla con la computadora o con el celular y ese es un ejercicio que me van a enviar aquí a la tarea. Aquí lo van a enviar junto con las páginas del libro. Tenemos otro enlace, son 3 enlaces en total. Aquí tenemos un enlace más que van a hacer acá. Dice, vamos a poner el verbo que está en paréntesis en pasado. Entonces yo voy a contestar uno. Okay, very well. Aquí para revisar, aquí para resetear y aquí para ver la respuesta, ¿sí? Entonces ustedes lo van a contestar las 10 y me envían una captura de imagen que lo hayan hecho. Luego el último ejercicio es este y aquí está el verbo, hay que ponerlo en el pasado. Y al final aquí está para enviar, dice submit. Se ven aquí y aquí como está correcto va a estar en color verde. Si estuviese incorrecto, vean. Si está incorrecto, le vamos a dar submit, enviar y va a aparecer en rojo. Bien, esos 3 ejercicios van a hacerlo y me van a enviar justo con las páginas del libro también. Serían las páginas del libro y estas 3 capturas. Bendiciones.